buenas noches, hoy es 22 de abril. Yo soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. El Vaticano difundió este martes las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro. Este féretro estaba dentro de la Casa Santa Marta, el lugar donde decidió vivir durante todo su pontificado. Francisco murió este lunes tras semanas con problemas de salud, principalmente problemas respiratorios. La Santa Sede informó que su fallecimiento fue rápido y sin sufrimientos para el Santo Padre. Por ahora, el Papa está siendo velado en privado, únicamente por trabajadores del Vaticano y por miembros cercanos a la comunidad religiosa. Este miércoles, el día de mañana, a las 9 de la hora local ahí en Roma, su cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro, en lo que se conoce como el rito de la traslación. La capilla ardiente permanecerá abierta hasta el viernes a las 7 de la noche y se permitirá el acceso hasta la medianoche para todos los fieles, especialmente los días miércoles y jueves. El funeral será el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora local allá en Roma. Luego, tal como él mismo lo pidió, el cuerpo de Francisco I será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos más antiguos y simbólicos de Roma. Esta basílica a la que siempre Francisco asistió antes y después de cada uno de sus 60 o por lo menos 60 viajes papales. Líderes de todo el mundo han confirmado su asistencia al funeral del primer papa latinoamericano. Estarán presentes Donald Trump, Emmanuel Macron, Javier Milei, el presidente argentino, Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, los reyes Felipe y Leticia de España, el príncipe William y su esposa del Reino Unido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Más de 20 jefes de Estado de diferentes gobiernos estarán presentes en el funeral del Papa. Quienes ya confirmaron que no asistirán al funeral son Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Por qué? Por la situación legal internacional que enfrenta. Y también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien decidió que en su representación iría Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación del gobierno mexicano. No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del gobierno de México. Gracias. Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación. Como que le cayó de sorpresa a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, la indicación de te me vas para el Vaticano, para Italia en mi representación. Pues hizo cara de ¿what? Ya tenía planes para este fin de semana. Pero bueno, en medio del luto, en TikTok ya circulan videos generados a través de inteligencia artificial. Unos videos bonitos, unos videos hermosos al estilo de Pixar. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes y soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Y cuenten sus sueños, hablen de las cosas grandes que deseen. En información, en materia de seguridad e información nacional, esta mañana desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta vez no solo fueron gráficas, también fueron videos. Se han incautado cerca de 1,5 toneladas, así como más de 2 millones de pastillas de fentanilo, más de 58 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 41 toneladas de cocaína y 42 toneladas de marihuana, dando un total de 143,5 toneladas de droga que no llegarán a las calles. Lo anterior representa un daño a la economía de la delincuencia de 38.389.535.854 pesos.
El gobierno de México ha logrado una cifra histórica en la destrucción y desmantelamiento de 839 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetaminas, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico en el país. También se han asegurado 9.601 armas de fuego, 1.880.102 cartuchos, 364 granadas, 13.794 vehículos y 36 embarcaciones. Se ha logrado la detención de 18.712 personas por violaciones a la ley. El secretario de Seguridad Pública a nivel nacional confirmó que durante los últimos 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han detenido 18.712 personas. ¿Por qué? Por delitos de alto impacto. También durante este periodo, como lo vimos en el video institucional que difundió la Secretaría de Seguridad Pública, se han asegurado 9.600 armas de fuego. Se han desmantelado 839 laboratorios clandestinos. ¿En dónde? En 17 estados. ¿Para qué se usaban? Para producir metanfetaminas. Los operativos también dejaron más de 1 millón de litros y 200 toneladas de químicos asegurados, químicos que se utilizarían para la producción de drogas. En una estrategia que rompe con la anterior estrategia del gobierno federal de abrazos, no balazos, del expresidente, la actual estrategia parece que está dando resultados, pero nunca van a admitir que la otra, la de los abrazos, no balazos, estaban equivocados. Hoy por la mañana también Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México durante el 2025 ha disminuido un 28.1% respecto al año 2018. Comportamiento del delito de homicidio doloso, medido con el promedio diario de víctimas, pero de forma anual, para el periodo 2018 a lo que llevamos de 2025. También en esta medición se aprecia una tendencia sostenida a la baja. Con base en estos datos preliminares disponibles hasta el 21 de abril, el promedio diario de 2025 se ubica en 72.3 víctimas, lo que representaría una disminución de 28.1%. La funcionaria también reconoció que la violencia no se distribuye de forma uniforme en el país. El 51.5% de los homicidios dolosos de todo el país se concentra en tan solo 7 estados. El estado que más homicidios dolosos concentra es Guanajuato, con el 11.8% del total nacional. Le sigue el Estado de México con 8.2%, Sinaloa con 6.9%. Luego viene Jalisco, Guerrero, Michoacán y Baja California. Todos estados marcados por la presencia irrefutable del crimen organizado. Pero la estrategia de seguridad pública también tiene costos. Pasar de los abrazos a los delincuentes a acciones contundentes, desgraciadamente, tiene consecuencias. Muchas veces positivas, pero también algunas lamentables. Esta mañana, el secretario Omar García Harfuch confirmó que un suboficial de la Secretaría de Seguridad fue asesinado en Guanajuato durante un operativo en la ciudad de León. Ayer, al realizar trabajos de investigación en el municipio de León de Aldama, del estado de Guanajuato, compañeros de la Subsecretaría de Investigación de esta Secretaría de Seguridad fueron agredidos por sujetos armados. Tras estos hechos, el suboficial Jonathan N. perdió la vida. En la Secretaría de Seguridad lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero, quien representó con honor el valor y el compromiso de servir a nuestra nación. Por este homicidio, ya hay 2 personas detenidas. Y el secretario fue claro: en Guanajuato no habrá impunidad por el asesinato de estos 2 compañeros. Pero este no es un caso aislado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó esta mañana que en los últimos 6 meses también 25 elementos de fuerzas federales han muerto en el combate a la violencia en el país. ¿Cuántos elementos han fallecido del ejército, general? 25 por agresiones de la Guardia Nacional, o 25 de Guardia Nacional y Ejército. De la Marina, también compañeros de la Marina y de la Secretaría de Seguridad. El gobierno presume avances en materia de seguridad. Por primera vez desde que inició el gobierno,
no de Claudia Sheinbaum, sino de Andrés Manuel López Obrador, vemos resultados contundentes en esta materia que tanto afecta y perjudica a los mexicanos. Pero parte de esta estrategia implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum se debe a presiones de Estados Unidos. En la misma conferencia, García Harfuch presentó los resultados de la llamada Operación Frontera Norte, un acuerdo con Washington. ¿Para qué? Para frenar el tráfico ilegal de drogas, el tráfico ilegal de personas, el tráfico ilegal de mercancías. Como lo instruyó la presidenta de México, desde el 5 de febrero se implementó la Operación Frontera Norte, que ha dado los siguientes resultados a la fecha. Han sido detenidas más de 2.500 personas. Se han asegurado 2.250 armas de fuego, cerca de 365,000 cartuchos y más de 11,000 cargadores. Además, se han asegurado poco más de 27 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1.133.000 pastillas de fentanilo. Para lograr todo esto, no hay que olvidar que el gobierno mexicano se vio obligado a desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a solicitud del gobierno de Estados Unidos. La operación fue presentada como una respuesta directa a las exigencias de Washington. No fue tanto por convicción, fue por presión. Y vaya, que ha dado resultados. Gracias al trabajo conjunto del gobierno de México, de Omar García Harfuch, con los Estados Unidos. Este despliegue de tropas ha anunciado cifras impresionantes. Pero hay que ver que el fondo del problema sigue ahí. El tráfico no se detiene y la violencia en la frontera parece que persiste. Aunque los indicadores, como los vimos en las gráficas, parecen mostrar una tendencia a la baja. En más actualizaciones en temas de inseguridad, se dio una importante información sobre el tema del Rancho Izaguirre. Este predio en Teotitlán, Jalisco, que el gobierno mexicano ha señalado como un campo de adiestramiento que utilizaba el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Para qué? Para reclutar y entrenar personas. No era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento. Yo he dicho, un campo de exterminio de sueños. La Fiscalía General de la República ha anunciado que a partir de finales de abril exhibirá en sus oficinas las prendas encontradas en el lugar. El fiscal general, Alejandro Gersmanero, explicó también en la conferencia matutina que esta medida responde a un proceso de clasificación de las prendas halladas debido a que la Fiscalía de Jalisco entregó los objetos de una manera muy irregular, lo que retrasó el proceso de identificación. Por ejemplo, déjeme decirle, todo lo que son las prendas, a partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener. Como usted sabe, nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Sobre el tema del Rancho Izaguirre, al momento informaron las autoridades judiciales de este país que ha habido 14 personas ya detenidas y procesadas a un proceso, perdón por el pleonasmo, judicial por los hechos relacionados con el Rancho Izaguirre. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que aún faltan muchos temas por esclarecer y se siguen llevando a cabo investigaciones a profundidad. El fiscal general de la República convocó a los medios de comunicación para que el próximo 28 de abril se presenten los avances más recientes sobre esta investigación en las instalaciones de la Fiscalía o en la conferencia mañanera. En más información sobre el tema de los narcocorridos, hay estados como Jalisco, Aguascalientes y Michoacán que ya están tomando medidas contra este tipo de música que aplaude el narcotráfico. Las autoridades han comenzado a prohibir que se interpreten canciones que hagan apología del crimen organizado en diferentes eventos, principalmente en eventos públicos. El detonante de todo esto fue el concierto de Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes del Mencho y del Chapo Guzmán, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Perdón, del Mencho y del Chapo Guzmán. Pero no todos los gobiernos estatales piensan igual. En Sinaloa, una de las entidades más golpeadas por el tema del narcotráfico, gobernada por el morenista Rubén Rocha, que tan mal trabajo ha hecho, descartó prohibir este tipo de música. Dijo que este fenómeno no se combate con censura,
sino con educación, deporte y cultura, y que la sociedad debe de rechazar este tipo de expresiones. No, no es el caso. Bueno, yo no estoy en esa circunstancia. Mi opinión es esta que les dije. La gente debe darse cuenta por su cuenta. No, para eso está la educación, para eso está el deporte, para eso está la cultura, para eso está todo eso. Mientras algunos estados empiezan a reaccionar, otros siguen apelando a que la cultura se regula sola. En algunas ocasiones les gusta el libre mercado, en algunas no. El problema es que en muchas zonas del país la cultura ya está dominada, ni más ni menos que por el crimen organizado. En una información en materia de salud que le hemos dado seguimiento en este noticiero, es el brote de sarampión que se está viviendo en México, principalmente en el estado norteño de Chihuahua. Hasta el lunes se han confirmado 514 casos, con 34 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La situación es alarmante, especialmente en municipios como Cuauhtémoc, donde se registran 252 casos, seguidos de la capital con 84, Riva Palacios con 40 y Ciudad Juárez con 11. El último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal del 18 de abril reportó que en Chihuahua había 403 casos confirmados, lo que representa, al comparar esta cifra con los datos de la Secretaría de Salud dados a conocer del estado de Chihuahua el día de hoy, es que ha habido 111 nuevos casos, un crecimiento del 27.5% en poco menos de 4 días. Las autoridades ya han implementado protocolos de contención, vacunación masiva, pruebas rápidas de laboratorio. Además del sarampión, el estado enfrentó otro brote, el de la tosferina. 85 casos confirmados en los que va el año, la mayoría en menores de un año. Al momento se han registrado 5 fallecimientos, 4 de ellas en la capital y 1 más en Nuevo Casas Grandes. En total, Chihuahua ha aplicado hasta el momento, hasta el 14 de abril, 43.694 vacunas contra el sarampión. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. En la información en materia de seguridad, bastante preocupante y desagradable, en Chiapas, 2 hermanas indígenas, tzotziles, fueron asesinadas. Rosa Valeria, de 18 años, de tan solo 18 años, y Daisy Guadalupe, de 14, salieron de su casa tranquilas en San Cristóbal para comprar ropa. Ambas no regresaron a sus casas. Fueron encontradas muertas la noche del 19 de abril en un camino de terracería en la comunidad de Cruz del Obispo, en San Juan Chamula. Rosa tenía 2 impactos de bala, mientras Daisy tenía 1. El principal sospechoso, identificado como Vicente N., fue detenido cuando intentaba huir a Tabasco a bordo de su camioneta. En el vehículo fue hallada una arma calibre 9 milímetros que presuntamente utilizó para el crimen. La Fiscalía de Chiapas lo localizó en coordinación con autoridades de Tabasco. Ya fue puesto bajo custodia en Villahermosa y será trasladado de nuevo al estado. El Ministerio Público solicitará la pena máxima por el doble feminicidio, hasta 150 años de prisión. Esperemos que haya justicia, pero las familiares de estas jovencitas no podrán estar tranquilas. En información en materia económica, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, comienza el 2025 con una recaudación histórica. En los primeros 3 meses del año, el SAT recaudó 1.522.101 millones de pesos, superando por 276,000 millones de pesos lo obtenido en el mismo periodo del 2024. Este desempeño representa un crecimiento real del 17.8%, como lo estamos viendo en gráficas. Todo esto gracias a evitar la evasión fiscal y la ampliación de la base de contribuyentes. Además, el SAT ha logrado superar las metas establecidas por la Ley de Ingresos de la Federación, alcanzando un cumplimiento durante el primer trimestre de este año del 102.5%. Quiere decir que el gobierno está siendo muy bueno para recaudar. La pregunta es si estos grandes recursos realmente se están distribuyendo entre la sociedad. El impuesto sobre la renta alcanzó una recaudación de 901,000 millones de pesos, con un incremento de 185,000 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. El IVA alcanzó un incremento de 81,000 millones de pesos más que en el 2024. Y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, tuvo un incremento de 150,000
millones de pesos. Perdón, se logró 154,000 millones de pesos. Con estas cifras, el SAT reafirma su estrategia de consolidación tributaria a través del Plan Maestro 2025, buscando garantizar un pago justo y equitativo de las contribuciones en el país. Durante este mes, millones de contribuyentes están obligados a presentar su declaración anual, pero ha crecido una preocupación generalizada. ¿Por qué? Por los retrasos en el tema de las devoluciones automáticas de los saldos a favor, es decir, cuando el ciudadano ha pagado más impuestos de lo que debe. En plataformas sociales, las quejas se han multiplicado, con usuarios denunciando que el SAT ha rechazado sus saldos a favor sin una justificación clara y contundente. En más información en materia económica, México enfrenta un duro revés, o mejor dicho, un duro panorama para los años que se vienen. Según el Fondo Monetario Internacional, este organismo que regula las finanzas públicas internacionales, este organismo publicó este martes que ha rebajado las proyecciones de crecimiento para México. Según el informe, el FMI anticipa una contracción del PIB del 0.3% en 2025, lo que representa una caída del 1.7% porcentual respecto a la comparación de la estimación anterior que se tenía. A inicios del 2025, el Fondo Monetario Internacional proyectaba un crecimiento del 1.4% para este año y del 2% para el 2026. Pero ahora, la nueva previsión refleja factores adversos que han afectado el panorama económico. ¿Qué factores? Una actividad económica más débil de lo esperado al cierre del 2024 y principios del 2025. El impacto de los aranceles impuestos por los Estados Unidos que siguen golpeando el sector productivo mexicano. La creciente incertidumbre geopolítica y las condiciones financieras más restrictivas a nivel mundial. Esta revisión a la baja refleja un entorno económico cada vez más complejo para México, que ve cómo las tensiones internacionales y los desafíos internos como los aranceles frenan sus perspectivas de crecimiento. La economía mexicana, que parecía recuperarse de la pandemia, se enfrenta ahora a un panorama de estancamiento que pone en duda los objetivos de crecimiento económico a largo plazo de este país. Pero bueno, como ha ocurrido con otras previsiones internacionales que no vislumbran un buen panorama para la economía mexicana, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Expresó que el Fondo Monetario no está teniendo un buen planteamiento o un conocimiento real del modelo económico mexicano. El modelo económico desarrollado por la Secretaría de Hacienda, la cual refleja una perspectiva distinta sobre el comportamiento de la economía nacional. No, ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. La presidenta reafirmó su apuesta por el famoso ya Plan México, como una herramienta clave para fortalecer la economía del país y de sus ciudadanos. Adelantó que en las próximas semanas su administración presentará un programa de acciones enfocadas a impulsar a la industria manufacturera y a la industria automotriz, dos de los sectores claves para el desarrollo económico de México y de los que más empleos generan. Es importante mencionar que inicialmente los pronósticos del crecimiento económico para México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Fondo Monetario Internacional coincidían alrededor del 1.3 y 2.3 para México en el 2025 y 2026. Con las nuevas previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional, pues ya no coinciden y ahora ya no les gustan. Es decir, cuando coinciden estamos de acuerdo, cuando no están estos organismos internacionales no están conscientes de la realidad mexicana. En más información internacional que tiene que ver con México, aunque la presidenta insiste en que el gobierno tiene la capacidad de intervenir para mejorar la situación del país, los datos muestran una realidad diferente. Según cifras del indicador oportuno de la actividad económica del INEGI, en marzo, la actividad económica se mantuvo estancada respecto al mes anterior y en comparación con el mismo mes del año pasado. Se contrajo un 0.2%. El análisis por sectores revela señales preocupantes. La actividad secundaria, es decir, la industria manufacturera, cayó un 0.3%,
mientras que las terciarias, donde se engloban los servicios, apenas creció marginalmente, 0.3%, lo que refleja un dinamismo muy débil en los principales motores de la economía mexicana. Mientras el gobierno proyecta medidas para impulsar la economía, los datos sugieren que el crecimiento no solo se ha detenido, sino que se empieza a retroceder. ¿Y dónde? En sectores estratégicos de la economía mexicana. En información de los aranceles, según la vocera presidencial de Donald Trump, no lo podíamos creer, Caroline Leavitt, las negociaciones de un posible acuerdo de comercio entre China y Estados Unidos van muy bien. Después de implementarse cientos de aranceles entre ambas naciones, ahora sale la vocera a decir que un acuerdo entre ambas naciones, un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, es muy viable. I asked the president about this before coming out here, and he wanted me to share with all of you that we're doing very well in respect to a potential trade deal with China. As I mentioned, there have now been 18 proposals in more than 100 countries around the world who are wanting to make a deal with the United States of America, and the president and the administration are setting the stage for a deal with China. Bueno, según esto, las negociaciones entre China y Estados Unidos van muy bien, según la vocera presidencial. Pero las políticas arancelarias de Estados Unidos se siguen moviendo. Trump estudia aplicar aranceles a los paneles solares producidos en el sudeste asiático. Ahora el gobierno ha anunciado que planea imponer aranceles de hasta 3.521% a la importación de células solares procedentes del sudeste asiático, principalmente fabricadas por compañías chinas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirma que se trata de un caso de competencia desleal donde los paneles habrían venido por debajo del precio de mercado gracias a subsidios estatales. Los aranceles entrarían en vigor el próximo 2 de junio, si la Comisión de Comercio Internacional determina efectivamente que hubo dumping. Los paneles solares de Malasia enfrentarían un arancel del 34.41%, los de Tailandia 375%, los de Vietnam casi 400%, los de Camboya un brutal 651%. Empresas productoras de paneles como la china Jinko Solar enfrentaría sanciones aún más altas, 40.30% sobre sus productos fabricados en Malasia y de 244.95% sobre los productos de esta empresa fabricados en Vietnam. Y otras compañías con operaciones en Camboya también se verían afectadas por el tema de los aranceles, con aranceles superiores a los 3.521%, una cifra histórica. Pero bueno, la Asociación de la Industria de la Energía Solar en Estados Unidos advierte que esta medida no solo golpeará a los productores extranjeros, también podría terminar perjudicando a los fabricantes locales porque elevaría los precios de las células que se ensamblan en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, las farmacéuticas están en alerta. El gobierno de Donald Trump ha dado señales claras de que busca vincular los precios de los medicamentos en Estados Unidos con los precios más bajos establecidos en países desarrollados. La medida aún está en una fase de evaluación, pero tiene como objetivo reducir los costos de los medicamentos que en Estados Unidos son los más caros del mundo. De acuerdo con datos oficiales estadounidenses, los ciudadanos de Estados Unidos pagan hasta 3 veces más por un mismo producto médico que en otros países avanzados. Esta propuesta ha generado preocupación en la industria farmacéutica. Claro, les pegará en sus bolsillos, que ven como una amenaza no solo su rentabilidad, sino también a la innovación en la biociencia en Estados Unidos. El gobierno de Trump dice que la medida podría ser clave para reducir los costos de los medicamentos en su país, pero la industria farmacéutica ya advierte de las posibles consecuencias negativas para la investigación y el desarrollo de sus bolsillos. Y el más información de Estados Unidos, el conflicto entre Donald Trump y Harvard continúa. Ayer la universidad anunció que demandó al gobierno de Estados Unidos tras la congelación de más de $2.200 millones. Donald Trump se metió con la universidad más poderosa económicamente del mundo. El conflicto se originó luego de que el gobierno exigiera a la universidad imponer restricciones sobre el activismo en el campus y realizar reformas en su estructura política de admisión y de diversidad. Harvard, que se ampara en la primera enmienda, rechazó las demandas y advirtió que el congelamiento de los fondos afectaría gravemente las investigaciones claves para el país. Además,
El gobierno federal amenazó con retirar las extensiones de impuestos y limitar las admisiones de estudiantes internacionales, lo que ha tensado aún más las relaciones entre la Universidad de Harvard y el gobierno de los Estados Unidos. En más información sobre el gobierno norteamericano, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, dirigido por el magnate Elon Musk, recibió autorización para acceder a uno de los sistemas judiciales que contiene información confidencial sobre los migrantes. Esto lo reportó el diario The Washington Post. El departamento tendrá acceso al sistema ECAS, una base de datos del Departamento de Justicia que incluye nombres, domicilios, testimonios en cortes migratorias y contactos con autoridades. Hasta ahora no se ha explicado qué busca el organismo ni con qué propósito, pero esta no es la primera vez que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk intenta entrar a sistemas protegidos. La semana pasada también solicitó datos del sistema de salud público, con el supuesto objetivo de localizar a personas sin estatus migratorio. Además, el mes pasado una jueza federal bloqueó su acceso a la base de datos del Seguro Social, al descubrir que al menos 10 integrantes de este Departamento de Eficiencia Gubernamental ya tenían acceso irrestricto a los registros de ciudadanos estadounidenses, historiales médicos, información fiscal y datos migratorios. El organismo que dirige Elon Musk sigue ampliando su poder de vigilancia. Ahora, con autorización oficial para entrar en los archivos migratorios más delicados del país. Para finalizar, en el ámbito internacional, el Kremlin reacciona ante la propuesta del Kiev de detener los ataques contra infraestructura civil. Este martes, el portavoz del Kremlin, de Vladimir Putin, afirmó que la propuesta de Ucrania debe analizarse tomando en cuenta las experiencias de la tregua de Pascua, que no terminó de la mejor manera. Peskov añadió que aunque el presidente Vladimir Putin estará dispuesto a discutir el tema, no planea concretar ninguna negociación. Según el portavoz, la clave está en determinar si Ucrania realmente está abierta al diálogo y dispuesta a eliminar los obstáculos legales que impiden un acercamiento efectivo. Putin, por su parte, subrayó la complejidad de este tipo de acuerdos. Asegura que muchas de las instalaciones civiles atacadas por Rusia son utilizadas por Ucrania con fines militares, lo que en su opinión lo convierte en objetivos legítimos del conflicto. Гражданский это объект или не гражданский, но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. Pues bueno, la guerra en Ucrania parece estar en alta tensión y una posible tregua parece bastante lejana. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv, en punto a las 8 de la mañana con A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde A Tiempo Central con la información más importante a tiempo y verificada. Soy Memo Flores, que tengan ustedes excelente noche.